Amigos y hermanos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión, a esta transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, tu canal. Para esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante y se titula Para agradar a Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. Memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Vamos a estudiar la lección número 3, correspondiente al primer trimestre del año 2025. Esta lección va desde el sábado 11 de enero hasta el sábado 18 de enero. Y como les dije en la nota introductoria, se titula Para agradar a Dios. Y una de las formas que tenemos para agradar a Dios es orar antes de estudiar su santa palabra. Acompáñenme a orar. A ti, Señor, sean dadas la honra y la gloria, porque eres el único que lo mereces. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias porque en el año pasado tuvimos abundantes evidencias de tu amor eterno. Ahora, Señor, pedimos tu bendición para el estudio de esta semana. Danos de tu sabiduría para poder ejemplificar, para poder enseñar y para poder aplicar el tema de esta lección. Lo pedimos en Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en el libro del profeta Sofonías, uno de los profetas denominados menores, en el capítulo 3 y el versículo 17, y dice de la siguiente manera: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Este es uno de los escasos textos que vamos a encontrar en el registro sagrado que demuestran que Dios no es un ser ataráxico. Por ataráxico quiero significar, dentro de las posibles acepciones que tenga este vocablo, que Dios no es un ser imperturbable, que Él no está libre de emociones. Por el contrario, el profeta Sofonías describe un actuar emotivo de Dios en favor de sus hijos. Y justamente en esta semana de eso se tratará el estudio. Vamos a ver cómo podemos agradar a Dios. Vamos a analizar también cómo Dios se puede agradar a sí mismo. Es importante que entremos al estudio con una mente abierta. Ojalá y nuestras presuposiciones, que siempre las vamos a tener, cuando empecemos a analizar el registro sagrado y bajo la inspiración del Espíritu Santo, puedan obtener una respuesta que nos ayude a modificar probablemente algún pensamiento que hemos tenido, alguna idea que hemos venido albergando o dándole forma en la manera como Dios nos ama. Entonces, sin más dilación, vamos a entrar en el estudio pleno de esta semana, esperanzado en que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes, apreciados hermanos y amigos. Para el domingo 12 de enero, el título de la lección es Más valioso de lo que puedes imaginar. Una de las parábolas más conocidas de Jesús es la de el Hijo Pródigo, y junto con la moneda perdida y la oveja perdida, forma parte de la trilogía de parábolas que hablan de las cosas u objetos perdidos. Una característica que debemos tener en mente al momento de interpretar una parábola es que la parábola tiene un significado primario. Y ese significado primario es el que debe prevalecer. Ese significado primario, en varias de las oportunidades que Jesús dio la parábola, Él dio también su significado. Esto también nos lleva a pensar que no tenemos permiso para darle a una parábola dada por Jesús un significado diferente al que Él le dio. He escuchado, en el caso de esta parábola del Hijo Pródigo, que hay personas que le han asignado esta misma característica a un trabajador pródigo,
un alumno pródigo, un esposo pródigo y así por el estilo. No tenemos ese permiso. No nos queda bien darle una aplicación, un nuevo significado a una parábola que Jesús la dio en un contexto y por una razón muy específica. Por ello, en el día de hoy vamos a tratar de extraer algunas lecciones de la parábola del Hijo Pródigo. Esta parábola, como ya dije, tiene un significado, tiene una aplicación. Esa aplicación es: Dios es el padre de la parábola. El hijo menor y el hijo mayor nos representan a nosotros. Y cada uno de los elementos que aparecen en la parábola debe ser entendido en el contexto de la parábola y no darle una interpretación fantasiosa o una interpretación actual. Algunos se han puesto a pensar, bueno, ¿y qué representarían hoy las algarrobas? ¿Qué representarían los cerdos? ¿Qué representaría el anillo? Y así por el estilo. La parábola no entra en esas minucias. Lo que la parábola quiere enseñarnos a nosotros de manera especial es que Dios, el Padre de esta parábola, siempre está a la expectativa de que sus hijos que se han ido de sus brazos, que se han ido de su regazo, vuelvan otra vez. La primera lección que yo quiero compartir con ustedes es la siguiente. Lección número 1. No hay nada que el pecador empeñado en buscar su complacencia y sus placeres, no hay nada que desee más que estar separado de Dios. Esto tú lo puedes verificar. Acuérdate tal vez antes de ser el cristiano que hoy deseas e intentas ser, cómo era tu vida pasada. Incluso siendo ya cristiano, alguno puede haberse dado una vacacioncita por allí y volver otra vez al sitio de donde Dios lo llamó. Entonces, la primera lección es que no hay nada que el pecador empeñado en buscar su complacencia y sus placeres desee tanto como la separación de Dios. Analicemos entonces esta historia. ¿Qué fue lo que este muchacho le estuvo diciendo a su padre? Prácticamente lo quería muerto, porque la herencia solo se otorga cuando el padre muere. Hay algunos detalles que no aparecen en esta parábola. Por ejemplo, no se habla de la mamá. La mamá es un ser que aparece invisible aquí, pero es evidente que ese muchacho tuvo una madre que a lo mejor no aparece aquí por el contexto de la parábola, que volvemos al punto. Dios tiene en mente una enseñanza especial. La segunda lección que yo creo podemos encontrar aquí es: así como la oveja, la moneda y el hijo pródigo están perdidos, analicemos cada uno de estos tres casos. La oveja perdida sabía que estaba perdida, pero no sabía regresar al redil. La moneda no sabe que está perdida, por supuesto, y mucho menos puede regresar al bolsillo, a la cartera o a la alcancía de donde se salió o de donde se extravió. Pero en el caso del hijo pródigo, el hijo pródigo sabe que está perdido y sabe regresar. A la oveja perdida y a la moneda perdida hay que salir a buscarlas. Pero en el caso del hijo pródigo, según nos dice la misma parábola, a este nadie lo salió a buscar. Él se fue a un país lejano. ¿A quién representa ese país lejano? Pienso que el propósito no es buscar a quién representa, pero es evidente que representa un lugar opuesto al hogar paterno. Cuando está en ese país lejano, este muchacho hace y deshace, se siente libre, nadie lo obliga, nadie le dice haz esto o no lo hagas. Él se siente como algunos jóvenes y algunos de nosotros queremos sentirnos sin Dios y sin ley. A este muchacho el papá no fue a buscarlo. ¿Saben qué fue lo único que motivó que este muchacho regresara? Que él recordaba el amor del padre. Ese es el incentivo que él tiene para verse motivado a ir a buscar al papá. Y la actitud del padre
nos demuestra que este padre siempre estuvo esperanzado en que su hijo regresara. La lección para nosotros hoy es, si tú te has ido de los caminos de Dios, Dios te está esperando. Pero, ¿qué pasa con el hermano mayor? Son muchas las explicaciones que se han dado. Yo quisiera remitirte para que te leas del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Este capítulo, y que tú mismo saques las conclusiones respecto a quién es este hermano mayor. ¿Seré yo acaso por casualidad un hermano mayor que no me alegro de que alguien haya vuelto arrepentido, sinceramente arrepentido, a la casa del Padre? Esta lección del domingo es muy práctica. Dios está con los brazos abiertos esperando que todos los que se han ido de su hogar vuelvan. Ahora, la parábola no dice que todos volverán, porque se está refiriendo a un caso específico. Por ello es importante que no busquemos una segunda interpretación o una segunda aplicación de esta parábola. Permite el cielo de que si tú eres un hijo pródigo que te has alejado de la casa del Padre, vuelve, porque tu Padre que está en los cielos te espera con los brazos abiertos. Para hoy lunes 13 de enero, el título de la lección es El regocijo de Dios. ¿Se regocija Dios? El profeta Sofonías, bajo inspiración divina, así lo declara. Dios se regocija. Hay un detalle que me llama la atención. El autor de nuestra lección nos dice que en este versículo aparecen casi todas las palabras que en el idioma hebreo expresan alegría y regocijo. Da la impresión, y estoy leyendo textualmente, de que ninguno de esos términos es suficiente por sí solo para describir la magnitud del regocijo divino. Por esto dije que Dios es paroxístico. ¿Qué es el paroxismo? El paroxismo es una palabra, aquí la están leyendo, un poquito rara, no es muy usual, pero tiene dos acepciones, una en medicina y otra en la conducta humana. En cuanto a la medicina, su significado es la exacerbación o estimulación en grado sumo de una enfermedad. Y en cuanto a su definición en el aspecto conductual o comportamental, el paroxismo es la exaltación extrema de los afectos, pasiones y emociones. Por eso, el profeta Sofonías dice que Dios se alegra y se alegra en grado superlativo. Esto me hace pensar un poquito en lo que ocurrió por allá en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno, pero no bueno, así nomás, era bueno en gran manera. Bueno, yo comparo estos dos textos. ¿Se habrá puesto Dios feliz cuando terminó su acto creativo? Seguro que sí. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo libro de Job dice que los ángeles se alegraban cuando Dios creaba el mundo. Y si los ángeles se alegraban cuando Dios creaba el mundo, Dios también se alegraba cuando creaba el mundo. Dios es de emociones. A Dios lo podemos alegrar o lo podemos entristecer. En el libro de Efesios, el capítulo 5, versículos 25 al 28, un pasaje extraordinario, se dice y se recomienda a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esta es una declaración maravillosa. Este amor del esposo hacia la esposa será completamente incondicional. ¿Será posible que un esposo ame a su esposa y ésta en retribución lo maltrate? ¿Será posible esto? ¿Hasta dónde llega esta comparación? Lo ideal sería que la esposa respete al esposo, como lo dice las Sagradas Escrituras, y en compensación o en equivalencia a ese respeto, el esposo ame a la esposa. ¿En qué momento Cristo irrespeta a la iglesia? ¿En qué momento? En ningún momento. Pero la iglesia sí irrespeta a Cristo en más de una oportunidad. Aún así,
el perfecto amor de Cristo se mantiene inalterable. Por eso el pasaje de Efesios dice, ama el esposo a la esposa como, no igual que Cristo ama a la iglesia, porque el ser humano es incapaz de amar como Cristo ama. Podemos imitar. Yo decía en una nota de la lección pasada que posiblemente Adán experimentó el amor ágape cuando vio que su esposa Eva había tomado del fruto prohibido. Alguien me formuló una pregunta y me decía, entonces hoy los seres humanos, sea hombre o sea masculino, ¿no son capaces de amar de manera ágape? Yo quiero guardar un poco de silencio porque no quiero tener que dar una respuesta a cada pregunta que se genere. Pero siento que el amor ágape lo puede experimentar una madre sensata en sus 5 sentidos por su hijo. Desinteresado. El amor de un padre en sus 5 sentidos por un hijo, un amor desinteresado. Creo yo, y puedo estar equivocado, que esa sería la manifestación actual de un amor ágape. Pero me resulta un poco difícil entender que haya hoy un esposo o una esposa que se amen entre sí de manera incondicional. El amor entre esposos, alguno me va a decir que no es así, pero el amor entre esposos es condicional. No existe un amor, te amo, te amo, te amo y tú dame palo y maltrátame y te sigo amando. No lo sé. De todas maneras, lo que el autor de nuestra lección nos quiere decir hoy es, Dios se regocija en nosotros, salta de alegría, como dice el profeta Sofonías, brinca de felicidad por nosotros. ¿Te imaginas tú el supremo gozo que sentirá Dios cuando finalmente nos tenga redimidos a su lado? Si se regocija solamente con imaginarse que llegará ese día, puedes imaginarte lo que Él experimentará cuando ahora sí y de veras tenga a sus hijos a su alrededor. Pienso que será una experiencia maravillosa, única, que solo Dios puede experimentar. Pero ¿estás tú en esa lista? ¿Estás tú preparándote para ir a abrazar, para ir a estar al lado de ese amoroso Dios que ha hecho todo lo posible para darte a ti una vida hermosa? Ojalá y así sea, mi querido amigo. El martes 14 de enero, la lección se titula ¿Complacer a Dios? Es una pregunta. Voy a leer textualmente. ¿Cómo es posible que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos, fugaces manchas de protoplasma en un minúsculo planeta en medio de lo que probablemente sea un universo infinito? ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo, que es todopoderoso y no necesita nada? Estas preguntas pueden dividirse en 2 aspectos y precisamente de esto es lo que vamos a tratar hoy. Uno de los aspectos que el autor de nuestra lección nos quiere compartir. ¿Cómo podemos nosotros complacer a Dios? Bueno, en primer lugar, es la respuesta que vamos a dar para hoy. ¿Cómo puede Dios mismo deleitarse? Si no existiese ser humano alguno, si no existiese criatura creada alguna, ¿cómo se deleitaría Dios? Es una pregunta que yo no tengo respuesta. Pero intento pensar que si los seres de la deidad desde la eternidad han compartido existencia, pienso que se deleitan entre ellos, hablan, comparten, etc. Difícil para mí entrar en esa mente divina. Para el día de hoy vamos a tratar de pensar cómo es que Dios mismo se deleita. Bueno, yo les tengo una propuesta. Según lo que podemos encontrar en la Biblia, hay 3 maneras como Dios se deleita. En primer lugar, amando. Amar le genera deleite a Dios. Le gusta, porque Él es amor. Primero, amando. Segundo, cuando sus criaturas le obedecen. Dios se deleita cuando tú, como criatura, le obedeces. ¿Por qué se deleita? Hermano, porque es que Dios sabe que lo que te está diciendo que tú hagas es lo mejor, porque ya Él conoce
tu futuro desde el momento. Él sabe, por las variables que existen, que dependiendo el camino que tú decidas elegir, este camino que tú decidas tendrá X final. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre parecen derecho, al hombre, pero no a Dios. Dios se deleita cuando tú le obedeces. En tercer lugar, Dios se deleita cuando sus criaturas hacen el bien y actúan en justicia. A Dios le encanta esto. Ponte a pensar si eres papá. ¿Qué sientes cuando tu hijo o tu hija o tus hijos en general siempre actúan rectamente? Bueno, siempre no, porque uno se equivoca, pero la tendencia de ese hijo es a actuar bien, a actuar en justicia. Es un muchacho correcto, no le gusta el problema, es obediente, es bondadoso, es servicial. ¿Qué piensas tú? ¿Te da rabia? ¿Te incomoda? ¿Te enojas porque tu hijo tenga ese comportamiento tan loable? Yo no creo. Bueno, Dios espera que sus hijos, que sus criaturas hagan el bien y que actúen en justicia. Por otra parte, a Dios le desagrada la desobediencia, le desagrada que sus hijos no sean justos y que hagan el mal, porque el mal es contrario a la naturaleza de Dios. De allí que es imposible que una persona que se especializa en hacer el mal vaya a encontrar regocijo en la presencia de un Dios que se especializa en hacer el bien. Hoy tenemos la oportunidad de complacer a Dios. Ya dijimos, de las tres posibilidades, amando, Dios se siente feliz cuando Él ama, hay dos que nosotros sí podemos cumplir. Una, obedecer a Dios. Y dos, hacer el bien y actuar en justicia. Imagínate tú, tan cerca está el cielo de la tierra, que el mismo creador del universo está íntimamente comprometido, incluso emocionalmente, con nosotros. Esto es algo maravilloso. Dios puede ser complacido por ti y por mí. ¿Qué te parece si lo hacemos? Complazcamos a nuestro Dios. Hoy es miércoles 15 de enero y el título de nuestra lección es Piedras Vivas. Antes de avanzar en el estudio de esta lección, permítanme apelar una vez más a ustedes. Cuando ustedes le dan like a este video, le están diciendo a YouTube, este video es bueno. Señores de YouTube, algoritmos de YouTube, masifiquen este video. Es tan sencillo darle like. Si tú aprecias algo, este ministerio, tómate este momento que estás escuchando esto y dale like. ¿Cómo le doy like? Pues fácil, vete a donde está ese dedito y púlsalo. Con esto nos estás haciendo un gran favor. Nos estás ayudando enormemente en este ministerio. Piedras vivas. ¿Tú conoces por casualidad una piedra viva? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Voy a tratar de explicar esto trayendo a la memoria la construcción del templo de Salomón. En Primero de Reyes se dice que cuando Salomón estuvo construyendo el templo, las piedras se cortaban lejos y no se oyó en el lugar donde se estaba construyendo el templo, no se oyó sonido de martillo, sonido de hacha, sonido de cincel, ningún tipo de sonido se escuchó en el lugar donde se estaba construyendo el templo que se dedicaría a Dios. Estas piedras eran cortadas en las canteras y venían medidas precisas para ocupar su respectivo lugar. El apóstol Pedro hace una intertextualidad y hace una aplicación espiritual de este templo de Dios. Tú y yo somos esas piedras vivas que conformamos la estructura de la iglesia. Dios efectúa en mí y en ti un trabajo silencioso. No se oye cuando el esmeril de Dios pasa en mi vida.
Tú no escuchas cuando el martillo de Dios va labrando algún aspecto feo de nuestra vida. Esa obra es silenciosa. Por esto el apóstol Pedro vuelve a escribir, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. La conformación de estas piedras vivas dan la estructura de la iglesia. Si tú te dejas moldear, si te dejas guiar por Dios, tendrás lugar como piedra viva en la iglesia de Dios. Ahora, queridos, ¿cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a Dios? Veamos. En primer lugar, los seres humanos, o sea, tú y yo, somos incapaces de aportar alguna cosa valiosa a Dios. Entonces, para lograrlo, ¿saben ustedes qué hace Dios? Bueno, Él hace producir en nosotros lo que le agrada que nosotros hagamos. Esto es algo increíble. Dios hace que sus hijos lo agraden. ¿Cómo lo logra Dios? Hablándonos, mostrándonos lo bueno, induciéndonos para que hagamos aquello. Y cuando nosotros obedecemos a esa insinuación de Dios y hacemos eso que Él nos está diciendo, pues al hacer esto lo estamos complaciendo. Esto es maravilloso, solo lo hace Dios. En segundo lugar, no todos van a producir en sus vidas ese cambio que Dios espera que ocurra. No todos los seres humanos procederán a hacer lo que a Dios le agrada. Algunos no lo harán. Y Él respetará esa decisión por amor, porque Él no violenta el albedrío con el que nos dotó. En otras palabras, hermanos, Dios hace todo lo que está a su alcance para que seamos felices. Y cuando nosotros respondemos a eso que Él está buscando que nosotros hagamos, que seamos felices, de paso, Él logra ser feliz. Por eso nosotros somos descritos como piedras vivas. En la medida en que el arquitecto va colocando las piedras, Él se va regocijando. Cuando tú, como piedra viva, te dejas pulir, aunque a veces duele la pulimentada, Dios se regocija, porque lo que está haciendo en ti es darte felicidad, a pesar de que ese esmeril a veces molesta y no lo entendemos. Permitamos hoy que ese esmeril, que ese cincel, que ese martillo que nos está pasando Dios para pulir nuestro carácter, nos permita ser una hermosa obra de arte, una piedra que encaje perfectamente en el templo de Dios. Hoy es jueves 16 de enero y el título de la lección es Un objetivo digno. No te olvides de darle like a este video. Increíblemente Dios es tan resiliente que incluso el más mínimo cambio que se opere en el corazón, en la mente de sus hijos, eso a Él lo emociona. Él desea darnos más y más de su amor. Quisiera otorgarnos más ricos dones, pero saben, a veces no estamos preparados para recibir estos dones, porque si los recibimos, aunque Dios nos los diera con amor, el uso que haríamos de esos dones sería contrario a nosotros y nos haríamos daño. Solamente voy a colocarte un ejemplo. Dios le otorgó a la raza humana el don de la procreación. Y dentro del don de la procreación estaba el don de la sexualidad, del disfrute de la sexualidad. Dios creó el acto sexual, pero dentro del límite del matrimonio. ¿Qué hizo Satanás? A ese don precioso lo corrompió y el ser humano hoy ha hecho de esto un fin y no un medio para relacionarse bien con su pareja y con Dios. Los dones que Dios quisiera darnos a nosotros escapan a nuestra imaginación, pero Dios quiere darnos muchas cosas más. Hay una experiencia que ilustra un poco de este tema que estamos hablando, que lo encontramos en Marcos el capítulo 9, desde el versículo 17 al 29. ¿De qué narra el evangelista? Un hombre que llevó a un hijo que estaba atormentado por un demonio, se lo llevó
a los discípulos para que éstos expulsaran el demonio. Estos no pudieron expulsar el demonio. Cuando Jesús se acerca a este padre, le pregunta a Jesús que si él cree. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre clamó diciendo, yo creo, ayúdame a creer más. Y aquí entramos en el ámbito de la fe, porque el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 6, él dice muy tajantemente, sin fe es imposible agradar a Dios. Y volvemos al punto de ¿qué es la fe? Siempre insistiré hasta que ustedes lo analicen bien, que la fe es una persona. La fe no es una emoción. La fe no es una fuerza. La fe no es una energía. La fe no es una abstracción. La fe es una persona. Pero entonces, ¿cómo podemos desarrollar fe? La fe es una decisión. Cuando tú decides creer en el único ser que te puede bendecir y ayudar en todos los aspectos, ¿me puedes responder cuál es el único ser que te puede bendecir y que te puede ayudar en todos los aspectos? Es Dios. Por eso, cuando tú decides creer en Dios, tu fe está aumentando, es decir, estás acercándote a esa persona. Cuando tú decides creer en Dios, por supuesto que confías más en Él, porque lo vas conociendo y a medida que te acercas a Él, lo vas conociendo. Eso fue lo que ocurrió con este hombre, a quien Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Y este hombre dijo, yo necesito creer. ¿En quién? En Jesús. Es por eso que la fe es una persona. Por lo tanto, yo pienso que hoy usted debe tener muy claro que cuando le pide a Dios fe, lo que usted está realmente diciendo es, Señor, ayúdame a creer más en ti. Si le dices, Señor, dame fe, significa, Señor, ayúdame a tomar la decisión de creer más en ti. El apóstol Pablo nos sugiere que nuestro objetivo debe ser agradar a Dios, pero para agradar a Dios yo tengo que conocerlo. Y para conocerlo, aquí tiene usted, mi amigo, el único libro que puedes utilizar para conocer a nuestro Dios. Dios nos acepta así como estamos. Ven a Él tal como te encuentras. Tal vez no crees mucho en Él. Tal vez tu experiencia no ha sido la mejor en tu iglesia, en el contexto familiar. Y esto ha llevado a que muchas personas hablen mal de Dios. Porque como ven un triste espectáculo en la iglesia, como no se representa adecuadamente a Dios en el hogar, la toman con Dios, atacan a Dios, denigran de Dios y terminan diciendo no creo en Dios, porque no han tenido oportunidad de conocerlo. Hoy es el día cuando Dios te invita, conóceme. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Estás dispuesto a conocer a Dios? Hoy es viernes 17 de enero. Vamos a estudiar la lección que lleva como título Para estudiar y meditar. No te olvides de darle like a este video. Ayúdanos con esto a nuestro ministerio. Permítame compartir esta lectura que hallamos en el libro Deseado de todas las gentes. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Maravilloso, ¿no? Repitamos esto. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Perfecto, amoroso. Manifestar su espíritu, abnegado, dispuesto a colaborar, dispuesto al servicio. Y realizar sus obras, siempre en bien de otras personas.
La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres, no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Esto es algo contradictorio de algunos cristianos que dicen, los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos. Aunque Dios los dio, yo no tengo que guardarlos. ¿Cómo puedes tú decirle a Dios en su cara, yo te amo, pero no guardo tus mandamientos? Eso no tiene sentido. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, imagínense ustedes, cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Maravillosa cita, la vuelvo a leer. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros, tú y yo, consentimos, ¿en qué? En obedecerlo, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Porque nos hemos identificado con Jesús. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odiosos. Uno de nuestros amables oyentes escribió un comentario diciendo que cómo es posible que podamos ver a Dios en medio de tanto desastre. La respuesta, la Biblia la da. Un enemigo ha hecho esto. No es Dios quien lo hace. Dios lo único que espera es darnos bendición. El enemigo lo único que espera es causarnos daño y maldición. Pongámonos de parte de Dios. Procuremos encontrar refugio y solaz en nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos y amigos, por acompañarnos en esta lección. Para la próxima semana, el título de la lección es Dios es apasionado y compasivo. Interesante el tema. No te lo pierdas, no te pierdas este maravilloso estudio que vendrá la próxima semana. Una vez más, dale like a este video. Por favor, no se molesten porque yo les esté diciendo dele like. Esto ayuda mucho al ministerio. Vamos a orar para despedirnos. Amante Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de esta lección. Acompáñanos, por favor, porque sin ti estamos llamados al fracaso. Bendice a tus hijos en sus necesidades. Acuérdate de aquellos que dentro de la familia y emergencias bíblicas tienen su fe debilitada. Aquellos que están enfermos, quienes están atravesando situaciones difíciles en cuanto a la finanza se refiere, en su salud, por favor, guárdalos. Permítenos obtener el gozo de la salvación en Cristo Jesús, nunca olvidarnos del amor que tú has experimentado y manifiestas por nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos y amigos. Bendiciones.